lo posible. Ya hace varios años que trabajo sobre la historia reciente de las comunidades del Valle Calchaquí, y por eso para el conversatorio de hoy la propuesta fue armar un recorrido, una reflexión sobre lo que fue justamente el efecto del terrorismo de Estado en las comunidades, como concentrarnos en esa época. Para mí, mi doctorado, yo trato de reconstruir y analizar todo un proceso de organización política que atravesaron las comunidades de Amaicha y de Quilmes desde la década del 70 hasta el 2000 aproximadamente, que es como todo lo que yo considero que es el proceso de institucionalización y de reconocimiento estatal de estas comunidades. Entonces, dentro de esa investigación que hago para el doctorado, para el día de hoy, la idea es analizar un poco qué pasaba concretamente en los 70, especialmente en el periodo entre el año 73 y la dictadura militar, para analizar un poco esto de los efectos del terrorismo de Estado en el Valle Calchaquí. Aclaro por si acaso que en el flyer salió que era doctora en antropología social y todavía no lo soy, me falta un poco, pero bueno, estamos en ese camino. Ustedes me dirán si están viendo la presentación. ¿Ve, Natacha? Todavía no. ¿Se ve la presentación del Ahora PowerPoint? Sí. Ahora sí. Va lento, pero... Por favor, avísenme y veo de acomodar la conexión de alguna manera, pero creo que puede funcionar. Bueno, entonces, como les decía, la idea es hacer un recorrido de la década del 70 en las comunidades. Bueno, la mayoría de ustedes, del público, entiendo que son humanos y por ahí no hace falta que les presente un mapa para ubicar a las comunidades del Valle Calchaquí, pero siempre por si acaso es preferible presentarlo un poco para tener ordenada la escena, ¿no? Yo trabajo, como les decía, con lo que es historia reciente de las comunidades de Quilmes y Amaicha del Valle. Están en este sector de la provincia de Tucumán, limitando con la provincia de Catamarca y la provincia de Salta. Acá se puede ver la Ruta 40, y a la par de la Ruta 40 está el río Yocabil, o río Santa María, que es hoy en día el límite entre las dos comunidades indígenas. Hacia la izquierda, entre el río Santa María y las Cumbres del Cajón, está lo que es el territorio que reivindica la comunidad de Quilmes, y hacia la derecha el territorio de Amaicha del Valle. Para empezar, tratemos de hacernos una idea de en qué condiciones se encontraban estas dos comunidades hacia la década del 70, ¿no? Pensar un poco qué es esto de ser comunidad indígena, o en qué situación estaban los pueblos originarios del Valle Calchaquí a lo largo del siglo XX. Y como decía, estamos hablando de dos comunidades que son vecinas, que tienen una historia en común, pero que al mismo tiempo, para lo que fue el siglo XIX y el siglo XX, tuvieron una trayectoria que se diferenció en lo que se relaciona especialmente con la propiedad de la tierra. La comunidad de Amaicha del Valle, que para todos debe ser muy conocida, es la única comunidad que logró sostener a lo largo de los siglos la posesión, la tenencia de sus tierras de comunidad. Hacia la década del 70, en el siglo XX, lo que Amaicha del Valle no tenía era una escrituración formal, un título de propiedad sobre sus tierras comunales, pero había logrado sostener, a partir de más de 100 años de pleitos judiciales con diferentes terratenientes que querían avanzar sobre el territorio, accediendo al Estado, al Poder Judicial, a través de un montón de, digamos, de procesos diferentes que se dieron a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. La comunidad de Amaicha del Valle logró sostener la posesión, la tenencia de buena parte de sus tierras de comunidad, de las que tenían en posesión desde la época de la colonia. En cambio, todo ese margen, digamos, occidental del río Santa María, que es donde está lo que hoy en día se reconoce como el territorio de la comunidad de Quilmes,
son tierras que fueron privatizadas tempranamente, que entonces en el siglo XIX, siglo XX ya estaban en manos de grandes terratenientes, de diferentes familias, que además fueron grandes estancias que se fueron dividiendo, hubo diferentes propietarios, pero siempre tuvieron dueños que no eran comuneros, por supuesto. Entonces, en el siglo XX tenemos a dos comunidades con una historia en común relacionada con la historia, digamos, del pueblo diaguita y de la resistencia a la colonia y a la conquista, pero que a lo largo del periodo republicano tuvieron una situación diferencial en relación a la propiedad de la tierra. Entonces, para acercarnos a entender en qué situación estaban en los 70, tenemos del lado de lo que es la comunidad de Quilmes, diferentes poblaciones, caseríos, localidades y familias también dispersas en el territorio que estaban asentadas en tierras que tenían propietarios, terratenientes, a los cuales había que pagarles el derecho al arriendo, el derecho al pasaje, a conseguir la leña, el derecho a trabajar la tierra. Esa relación que tenían con los terratenientes tenía un montón de implicancias que no eran solamente económicas, por supuesto, ¿no? Esto, la relación de arriendo, la relación con el patrón, tenía además, digamos, implicancias sociales, había, digamos, eran los terratenientes los que decidían cuánto tenían que dejarle al patrón de la cosecha, cómo eran los pagos, qué tierras podían explotar y cuáles no, qué hacer con los animales. Había diferentes tipos de arreglos, pero siempre, digamos, lo que tienen en común las familias de esa zona es la vivencia de la explotación y de no haber podido decidir sobre su trabajo a lo largo de toda esa historia. Todo estar pagando siempre por la tierra en la que vivían desde siempre. Entonces, en esta pantalla, una de las fotos que puse, no se entiende demasiado, pero es ilustrativa, es justamente una libreta de registro del pago del arriendo y del yerbaje de una habitante de Quilmes Bajo, de su abuela, que acá dice año 1922, la lista de la cantidad de animales que tenía y cuánto tenía que pagarle entonces anualmente al terrateniente, año 1922-1924. Estamos hablando de una relación que incluía además a veces hasta decisiones familiares, ¿no? Hay siempre anécdotas tipo, el patrón me dijo que me convenía casarme con tal y me casé, o de los criados, los hijos y las hijas que tenían que ir desde muy chiquitos a servir a la casa del patrón, entonces eran criados directamente por la familia terrateniente, digamos, diferentes manejos de las relaciones sociales en el contexto de las estancias. Y acá a la derecha lo que hay es una imagen de una carátula de lo que es la protocolización de la Cédula Real de 1716, que es el documento histórico paradigmático en el que se asienta la propiedad, digamos, la tenencia de la tierra de Amaicha, y la posibilidad que tuvo hacia fines del siglo XIX de algún modo legitimar y terminar de legalizar, legitimar más que legalizar, esta disputa por el territorio que tenía con ciertos terratenientes que reclamaban esas tierras y que pretendían, digamos, avanzar sobre su territorio. La cédula real es un documento de la época colonial por el cual el rey le cedía tierras al cacique de Amaicha y Quilmes, pero acá no sé si se llega a distinguir la fecha de 1892. En esta fecha, después de 100 años de litigios de la comunidad de Amaicha con diferentes terratenientes que, como decía, estaban disputándole el territorio, se logra protocolizar esa cédula real, y a partir de ese momento entonces adquiere una legalidad de esa cédula que permitió de algún modo cerrar esos litigios por el territorio. Eso no quiere decir que en el siglo XX que después haya quedado todo tranquilo y sin conflictos para Amaicha, pero sí se cerró cierto proceso, digamos, de disputa por el territorio, y quedó un poco más asentada esta tenencia, este reconocimiento territorial del Estado para la comunidad de Amaicha. Entonces, esto para darnos una idea entonces de qué es el contexto en los 70 de estas dos comunidades. Ahora, al mismo tiempo, estas dos comunidades, estamos hablando de comunidades
rurales que tienen ciertos conglomerados de gente en lo que es la Villa de Amaicha, en Colalao del Valle, en ciertos caseríos, pero son comunidades que se han dedicado siempre a la explotación agrícola, a la cría de ganado, y que tenía además, digamos, todo a lo largo del siglo XX, fueron mano de obra de la zafra, mano de obra temporal en la zafra, tanto en los ingenios azucareros de Tucumán como en los ingenios del norte, para los pobladores de esta región, como también para los pobladores de Catamarca y de toda la zona, era una fuente de trabajo importante esa posibilidad de irse a trabajar a la zafra durante cierta cantidad de meses al año. Eso era en muchos momentos, o para ciertas familias, la única posibilidad de un trabajo remunerado, que no sea solamente, digamos, la producción agrícola ganadera, sino poder tener cierta remuneración en dinero, acceder a ciertos productos que no circulaban en el valle. Y entonces, a pesar de que el trabajo en la zafra siempre se considera un trabajo muy duro y que donde hay, digamos, altos niveles de explotación y de precariedad, a los pobladores del Valle Calchaquí les significaba el acceso a, digamos, al militario y a ciertos recursos que en el Valle Calchaquí no circulaban. En la década del 70, que es, digamos, el eje de la charla de hoy, ya el viaje a la zafra que prácticamente no existía. Sí había gente que tenía trabajos, o conseguía acceder a trabajos en los ingenios o en cierta producción de caña de azúcar, pero estos viajes en masa de la población del valle a cortar caña, a pelar caña a la zafra, se habían ido cayendo, se habían cancelado, por un lado, por toda la crisis azucarera de la provincia de Tucumán, ¿no? Que ya venía desde cuando en 1966 se cierran buena parte de los ingenios durante la dictadura de Onganía, entonces ahí cayó muchísimo la demanda de mano de obra de los ingenios de Tucumán, toda la crisis azucarera de Tucumán, pero además en la década del 70 se produce la mecanización de la zafra, entonces tampoco los ingenios del norte estaban demandando el nivel de mano de obra que no precisaban para la pelada de caña. Entonces, hacia el año 72, 73, estamos en un contexto de crisis económica general en el país, y especialmente para lo que era Tucumán y todos estos sectores que de algún modo dependían de la industria azucarera, aunque sea desde los márgenes o desde las periferias, aunque no fueran, digamos, la mano de obra central de esta producción. Ahí se me avanzó mucho el... Al mismo tiempo, porque hasta acá estoy hablando de lo que es la crisis económica y la situación socioeconómica del valle. Pero al mismo tiempo yo creo que no hace falta que yo profundice, porque ya lo vienen en todo caso escuchando también de otras charlas, en lo que es la situación política y el nivel de conflictividad social y político que se vivía en Argentina y especialmente en Tucumán desde la década del 60. Sabemos que se viene de una dictadura, la dictadura de Onganía, que termina en el 73, pero en un contexto de altísima conflictividad social y política, de mucho, digamos, un contexto represivo importante, además de todo lo que eran, digamos, las internas en los diferentes sectores políticos. Y para lo que es Tucumán, los altos niveles de movilización sindical, social, política, los tucumanazos que se habían desarrollado en el 71 y 72, la movilización y la alta movilización de los gremios azucareros. Estamos en un contexto de conflictividad, como decía, social y política muy fuerte, que se sentía en toda la región. Y en ese contexto no podemos, digamos, pensar que, digamos, aunque se pueda entender en algún punto a los valles calchaquíes como un sector periférico en relación a todos esos procesos
de conflictividad política y social, igual no son ajenos, sería imposible pensarlos como ajenos a los procesos que se vivían en la provincia y en el país. Por otro lado, pero también en relación con todo este contexto movilizado que se vivía en Argentina, y también como clima de movilización política de todo el continente, ¿no? También tenemos en la década del 70 un fuerte desarrollo de lo que fue el movimiento indígena a nivel nacional. Y esto es, digamos, también un eje, un factor que influye bastante en los procesos que se van a vivir en el Valle Calchaquí a partir del 73. Entonces, en la década del 70, acá en Argentina, y en relación también a lo que sucedía, como decía recién, en otros países de Latinoamérica, a los movimientos indigenistas, y indígenas que se desarrollaban en Bolivia, en Perú, en México, se empiezan a fortalecer ciertas organizaciones indígenas a nivel nacional. Hay un proceso que tiene mucho que ver con la migración a Buenos Aires y el hecho de que entonces esta migración masiva de las provincias hacia Buenos Aires generó espacios donde se podían encontrar referentes, pobladores, o sea, referentes de los pueblos originarios de diferentes lugares del país, se encontraban en Buenos Aires y empezaban a juntarse y a organizar diferentes tipos de asociaciones con diferentes objetivos. Y en ese contexto, una de las más, digamos, o la más importante, la que tuvo como la primera organización fuerte que logró la representación indígena a nivel nacional, fue la Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas de la República Argentina, la CECIRA, que es además el antecedente de lo que en el 75 se conformó como el AIRA, o la Asociación Indígena de la República Argentina, que existe hasta hoy como representación indígena nacional. Entonces, en el 70 se conforma la CECIRA, y la CECIRA, junto con otras organizaciones que se estaban desarrollando, especialmente la Confederación Indígena Neuquina, que tenía en ese momento un importante desarrollo, empiezan a promover y a organizar diferentes parlamentos nacionales, pero también empiezan a promover digamos, la organización de las comunidades indígenas en los territorios de las diferentes provincias y la organización de parlamentos regionales en las diferentes regiones. Pero bueno, sí, digamos, hay dos eventos paradigmáticos en los 70 para lo que es el movimiento indígena nacional, especialmente uno, el primero, que fue el Futatraun, o el primer Parlamento Indígena Nacional, que se realizó en Neuquén en 1972. Esto fue, digamos, una organización en articulación entre la CECIRA y lo que decía recién, la Confederación Indígena Neuquina, y fue el primer, digamos, evento en el que se intenta articular a representantes indígenas de diferentes zonas del país con un proyecto de ir conformando, no solamente, como decía recién, se proponen promover la organización de las comunidades indígenas en los territorios para, a partir de ahí, luego ir conformando federaciones regionales hasta llegar a conformar una federación nacional que tenga una representación legítima de los diferentes pueblos indígenas. Ese fue el primer parlamento. En el 73, cuando ya estamos en un contexto político bastante diferente, ¿no? Ya en el 73, cuando Cámpora era presidente y Perón acababa de volver al país, se organiza el segundo Parlamento Indígena Nacional, que se realizó en Buenos Aires y que tuvo como nombre Eva Perón. En este contexto queda claro, se puede ver digamos, la influencia que el contexto político tenía en los movimientos indígenas, ¿no? Esto de que no podemos pensar a la movilización indígena como ajena a los procesos políticos generales que se vivían en el país. Y digamos, la vuelta, el regreso del peronismo después de 17 años de proscripción y todo lo que eso movilizaba en Argentina en ese momento, se reflejó en la organización de este tipo de eventos. Ahora bien, también dentro de este segundo parlamento que se denominó Eva Perón, que fue financiado también con apoyo del Ministerio de Bienestar Social y de otros funcionarios del peronismo, no, eso no significó que eso no, o al contrario, eso tuvo un montón de conflictos internos, justamente
relacionados con, con los diferentes posicionamientos políticos que había en relación al contexto político nacional, e incluso a las internas del peronismo, del movimiento peronista, que en ese momento estaban en un momento como muy complicado. Pero bueno, igual lo que sí podemos sacar de acá, de estos dos parlamentos, es que la propuesta seguía siendo, como les decía hace un rato, de promover la organización de las comunidades indígenas en los territorios, y de ir construyendo federaciones regionales para fortalecer las instituciones representativas de los pueblos indígenas, ¿no? La idea era que se construyeran organizaciones que representen a los pueblos indígenas, que sean una autorrepresentación indígena, y no tanto instituciones estatales donde personas no indígenas hablen por ellos, ¿no? Como ese es el proceso de este tipo de organizaciones. Entonces, en ese contexto, se va a organizar en el Valle Calchaquí, en Amaicha del Valle, lo que fue el primer Parlamento Regional Indígena Juan Calchaquí, que se realizó en diciembre de 1973. Entonces, este Parlamento fue un evento paradigmático y muy importante para las dos comunidades. Tuvo una importancia especial por ahí para la comunidad de Quilmes en relación con la de Amaicha, que eso tiene que ver justamente con esta diferencia que tenían las dos comunidades no solo en el acceso al territorio, sino también en la posibilidad de reconocerse, identificarse en tanto comunidad indígena, y en la posibilidad de organización colectiva, ¿no? El haber tenido la tenencia del territorio en Amaicha implicó que en tanto comunidad siguió sosteniendo esa organización colectiva, comunitaria, del uso de la tierra, sus prácticas, digamos, sus prácticas políticas de liderazgo, la organización del territorio. En cambio, lo que es la comunidad de Quilmes, no existía esta noción de comunidad en ese momento, por lo menos no en el, digamos, en el sentido más institucionalizado. Sí porque sí existe la noción de pertenencia y una identidad con el territorio y con la historia, pero no el reconocimiento de pertenecer a una comunidad indígena a la que le correspondería un territorio y que pueden tomar decisiones colectivas en relación a ese territorio. Entonces, como decía, para la comunidad de Quilmes, este parlamento tuvo quizás una significación un poco más profunda por ahí que para la comunidad de Amaicha, que tiene otro tipo de historia. Pero bueno, entonces, como decíamos hace un rato, volvamos a pensar entonces cuál es el contexto de Tucumán en el que se organiza este parlamento, ¿no? Tucumán en el medio de una crisis económica, una crisis política de altos niveles de conflictividad, donde ya en el 73 empezaba a haber prácticas y políticas estatales represivas relacionadas con la amenaza de lo que podían ser los grupos guerrilleros o las organizaciones armadas en la zona, pero al mismo tiempo con el regreso del peronismo, elecciones donde había ganado un gobernador peronista, que era lo esperable para una provincia como Tucumán, y donde se consideraba que había un clima de mucha esperanza, por lo menos así me lo han relatado muchas veces los pobladores de Amaicha y de Quilmes, los referentes, esto de decir, acá la gente en el valle, todo el mundo era peronista, y el regreso de Perón generaba muchísima esperanza, era entonces como un momento de apertura para estos pobladores, y de esperanza, y de posibilidad de movilización, y de posibilidad de encontrar un interlocutor en el Estado para los reclamos y las necesidades que tenían que resolver estas comunidades. Entonces, este parlamento, ¿cómo se organiza? ¿De dónde sale? O sea, no surge de la nada. Por un lado, es organizado, digamos, tiene el apoyo de la CECIRA, y en el Parlamento participan un montón de referentes indígenas de varios lugares del país, y entonces es uno de los parlamentos que está dentro de esta serie de eventos y de organizaciones que se promueven desde las organizaciones indígenas nacionales,
pero además hay una persona que particularmente fue partícipe y organizador de este parlamento, que es Pedro Santana Campos, que fue un referente del indigenismo en Tucumán, pero también un referente del peronismo. Algunos en algunas fuentes, en algunas citas, me lo refieren como militante del peronismo de base, en otras como montonero. Tiene como diferentes referencias, pero lo que sí está claro es que Pedro Santana Campos era un referente del peronismo que no era del Valle, pero sí era tucumano, era de Garmendia. Llegó en el 73 al Valle Calchaquí, trabajaba para el Ministerio de Bienestar Social, tenía algún tipo de cargo como funcionario en el Ministerio de Bienestar Social. Tenía relación con otros funcionarios, con trabajadoras sociales del Ministerio de Bienestar Social, con otro tipo de instituciones, y desde ese lugar empezó a organizar, de algún modo a agitar esta idea de armar el parlamento indígena, y además para lo que es la comunidad de Quilmes, como decía hace un rato, que tenía esta situación distinta a Maicha, Santana fue, en palabras de algunos, digamos, referentes del campo con los que he charlado, un poblador de Quilmes me decía: Santana nos avivó y nos dijo que nosotros somos indígenas y que la tierra nos corresponde porque somos indígenas. O sea, ahí estoy citando palabras de los mismos pobladores. Para los quilmeños estaba, muchas veces encontré este tipo de referencias de Santana como el que les dio esta pista de que esos territorios les correspondían por su pertenencia indígena, y no solamente, digamos, por el derecho porque era la tierra que trabajaban. Voy a tratar de explicar esto de otra manera. En esta zona de Quilmes, donde digo que desde siempre los pobladores vivían y pagaban arriendo, yerbaje a los terratenientes, antes del 73 ya había habido momentos en los que se enfrentaban y se generaban conflictos entre las familias y los terratenientes, que tenían que ver con tratar de frenar el abuso en los cobros del arriendo, o cuando había desalojos de familias que consideraban que eran injustos, cuando había desalojos abusivos. Entonces hubo en diferentes momentos, cuentan, digamos, los pobladores, cuentan la época de los abuelos, en la década del 40, en la década del 30, había familias que se organizaban para enfrentar al terrateniente, por ahí a veces había algún abogado o algún político que apoyaba. Pero bueno, esto para dar a entender que los conflictos con los terratenientes, la disputa por el manejo de la tierra, siempre existió, pero recién en esta época, en el 73, lo empiezan a pensar en términos de identidad indígena, en términos de decir, no es solamente la injusticia de lo que cobran, el hecho de que hace 50 años que vivimos en esta tierra y la sembramos o más, sino que además su historia como pueblo originario les daba ese derecho a organizarse en tanto comunidad y a hacer uso y administrar su territorio. Y en ese sentido, esta presencia de Santana Campos tiene como fuerza para lo que es ese proceso. Y entonces en ese contexto se organiza este Parlamento Indígena, que además fue un evento bastante importante por la cantidad de gente que participó, por cómo fue, digamos, conocido en el resto de Tucumán. Acá pueden ver una foto que es una nota que salió en la Gaceta, apenas terminó el Parlamento, y que no fue la única, fueron por lo menos dos notas, una antes y una después, donde la Gaceta publicaba la realización de este Parlamento. Se realizó en las instalaciones de la Hostería del ACA en Amaicha del Valle, que eso fue también, digamos, las instalaciones y parte de la organización fue, digamos, dispuesto o cedido desde el Ministerio de Bienestar Social. Y participaron como 300 personas, y participó mucha gente que venía de las organizaciones indígenas de otra parte del país, como hay, digamos, hay representantes mapuches, Milo Cayuqueo aparece por ahí también, Guillermina Javi, que era digamos, de las ligas agrarias de Formosa, si no me estoy confundiendo. Participaron representantes de la FOTIA, ¿no? La Federación Obrera de los Trabajadores del Azúcar, que se acercaron a dar apoyo a esta organización.
pero también participó muchísima gente de las comunidades locales de Quilmes, de Amaicha, de Tafí del Valle y de toda la zona, digamos. Fue un evento importante que movilizó a los pobladores locales. Entre las conclusiones, digamos, de lo que se conversó en este Parlamento, yo, digamos, lo pude acceder gracias a, digamos, a los referentes que estuvieron ahí, solamente a un escrito que son las conclusiones del Parlamento y a un memorándum que resume esas conclusiones y que fue escrito para ser presentado ante las autoridades nacionales. Pero bueno, las problemáticas que se desarrollan en este Parlamento eran como las que, digamos, las básicas, por decirlo de alguna manera, las que también se discutían por ahí en otros parlamentos y que tenían que ver con el acceso a la tierra y al agua, con salud, con educación, con las, digamos, las necesidades básicas no satisfechas en esas dos áreas. Y también, digamos, uno de los puntos que aparecían en las conclusiones era la organización de comunidades cooperativas. Me interesaba resaltarlo porque justamente tiene que ver con esto que les vengo diciendo de cómo desde las organizaciones nacionales se promovía la organización de las comunidades indígenas. Entonces, como ven acá, en las conclusiones dice, visto los problemas por los que atraviesan las comunidades indígenas, y considerando que una de las razones básicas que los llevaron a esa situación de marginados, sin participación de las decisiones que atañen a su propio destino, fue la falta de una expresión orgánica, y teniendo en cuenta su espíritu comunitario heredado de sus antepasados, y viendo la apertura social, este Congreso recomienda la necesidad inmediata de organización de las comunidades indígenas. A esto se sumaba también, como dice el título, la idea de que tenían que construir cooperativas para también acceder a subsidios, créditos y a diferentes políticas de desarrollo de las comunidades indígenas que se esperaba que se otorgaran desde el Estado Nacional. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero es una foto del documento al que accedí con las conclusiones del Parlamento. También dentro de estos documentos, al igual que había sucedido unos meses antes en el Parlamento Nacional en Buenos Aires, hay muchísimas referencias al peronismo, al general Perón, además de referencias a Tupac Amaru y a los referentes indígenas como tradicionales. Este Parlamento tiene una adhesión explícita al peronismo en este momento, y eso también es una característica que hay que de algún modo analizar para entender el efecto de este evento y, digamos, y los niveles de participación. Desde mi punto de vista hay dos cosas para pensar en ese sentido. Por un lado, que esto que también les decía hace un rato, de que la gente, los pobladores del Valle Calchaquí eran en su mayoría peronistas y que el regreso de Perón generaba muchísima esperanza, y cuando se dice su mayoría, era la mayoría, el 99,9% de las personas. Y entonces esta construcción de un evento indígena, esta organización de un evento indígena, pero que tiene además una, digamos, que refleja una pertenencia peronista, yo creo que, digamos, lo he visto, lo he charlado con la gente de ahí, sumaba, digamos, un punto para, un punto que convocaba al poblador locales, pensando más que nada en los que no, digamos, que el reconocimiento de la pertenencia indígena no es un proceso tan simple y tan fácil para poblaciones que han sido invisibilizadas y sojuzgadas durante siglos. Entonces, este tipo de eventos donde de repente se instala de algún modo esta noción de que ahora de que somos un pueblo indígena y que tenemos derechos los cuales hay que reivindicar, yo creo que para ciertos pobladores locales el hecho de que además sea un evento convocado desde el peronismo, porque además entre los organizadores estaban los referentes del peronismo locales que tenían, digamos, un prestigio y una trayectoria, como Feliciano Condurí, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido, hacia ciertos sectores de la población eso sumó, y hacia otros sectores de la población no tanto, o sea, quizás el proceso contrario, y eso me pasó un poco indagando y preguntando en la comunidad de Amaicha sobre la participación más que nada
no sé si de los amaicheños en general, pero sí de los sectores que eran los dirigentes tradicionales de Amaicha, ¿no? Los que era el cacique y los diferentes, digamos, sectores de la dirigencia amaicheña, no aparecen, no me aparecen en los documentos, no aparecen en las entrevistas como haber participado activamente de este evento, no aparecen como teniendo relaciones asiduas con Santana, como que sí lo conocían, pero no hay como un trabajo en común. Entonces, lo que se me va armando es que hay sectores que quizás justamente por esta adhesión explícitamente peronista a esta organización desde instituciones del gobierno peronista, del Parlamento indígena, generó que otros sectores de estas comunidades no se sintieran convocados, no participaran digamos, o no participaran directamente del evento. Ahora bien, en el Parlamento, dentro, digamos, uno de los resultados del Parlamento es que se formó esta Federación Indígena de Tucumán, o Federación Indígena Regional, que la verdad es que como en tanto institución duró bastante poco, pero bueno, igual es parte de los resultados y tuvo un renombre. Quedó elegido como presidente Pedro Santana Campos, este referente que se participó de la organización, que tenía ahí como un papel muy preponderante en la zona. Vicepresidenta Esperanza Nieva de Astorga, que también es una referente amaicheña muy reconocida. Y hubo otros referentes de la zona como Feliciano Condorí de Colalado del Valle, Delfín Palacios de Quilmes, Candelario Jerónimo, Los Chañares, que fueron parte de él, que eran contador o vocal, tenían diferentes roles dentro de la Federación Indígena. Y otro de los, digamos, de algunos resultados que no aparece en las conclusiones del Parlamento, como que haya sido una decisión que se tome necesariamente dentro del Parlamento, por lo menos no aparece en los papeles, pero sí aparece en las entrevistas, en los relatos de esa época, es un poco a partir de este Parlamento y de la organización de esta Federación Indígena, que en la zona de Quilmes deciden de manera colectiva dejar de pagar el arriendo a los terratenientes. Esta decisión no fue masiva en el sentido de no es que todas las familias de lo que hoy en día es la comunidad de Quilmes dejaron de pagar arriendo, la cosa es un poco más compleja y más conflictiva, pero sí hubo ciertos grupos de familias que estaban relacionados con los referentes y con esta militancia por la reivindicación territorial, que se organizan y dejan de pagar arriendo a partir más o menos de este Parlamento indígena. Acá lo que puse es una breve cita de una entrevista a una comunera del Bañado, donde justamente reflejaba esto. La gente deja de pagar arriendo cuando aparecen Santana y don Feliciano Condorí. En esa época ya todos han dicho, bueno, hasta aquí nomás hemos pagado. Y si notificaron con el juez, a la policía, todo, la gente temía y ellos le decían, no tienen que temer, no pague nadie. Porque, por supuesto, esto de dejar de pagar arriendo generó una reacción de los terratenientes, que fue primero que nada la amenaza de juicio de desalojo, de echarlos de sus tierras, y digamos, en un periodo quizá corto, que es los primeros meses a partir de diciembre del 73 que se realizó el Parlamento, hasta los primeros meses del 74, hay, digamos, cierta fortaleza de esta federación que permite sostener esta medida. Otra de las medidas, digamos, otra de las acciones de la Federación Indígena en este contexto, después del Parlamento, fue la organización de un viaje a Buenos Aires de los referentes, donde el objetivo era entrevistarse con el presidente, con el general Perón, para presentarle estas reivindicaciones, estas necesidades, especialmente la reivindicación del tema de las tierras, y lograr algún tipo de resolución, de decisión concreta. Entonces, se organiza un viaje, lo que acá muestra en una foto es un acta de asamblea de una de las localidades de base de Quilmes, que es la localidad de la Quebrada de los Chañares, que tenía su comisión local, y donde expresan acá en el acta de marzo del 74 cómo juntan plata, hacen una colecta
para financiar el viaje del delegado de esta comunidad, que era Candelario Jerónimo, a Buenos Aires junto con el resto de la delegación de la Federación Indígena. Como dice por acá, dicho viaje es para gestionar por las tierras de la zona que por ley nos pertenecen. Y después en el otro pedazo es cuando ya regresaron del viaje, se reúnen para hablar de los resultados del viaje, no dice nada muy concreto, dice para hacerles conocer los trámites realizados en dicha capital, lo cual todos se mostraron muy satisfechos por todo lo realizado en dicho lugar. En realidad, la entrevista con Perón no se pudo realizar, lo que sí cuentan es que tuvieron entrevistas con diferentes funcionarios del gobierno nacional y que entregaron una carta, un escrito, para que le llegara al presidente Perón con este reclamo territorial. Pero, digamos, de este viaje mucho más no conocemos. Ahora, estamos hablando ya de un año, en el 74, donde la conflictividad política y las políticas represivas del Estado Nacional se hacían sentir en todo el país y especialmente en Tucumán. Y ya incluso ahí en los valles la posibilidad de estar reuniéndose y de estar, y estos conflictos que tenían con los terratenientes, sobre todo el arriendo y toda esta movilización, que empezó a generar ya, digamos, un ruido, ciertos problemas con las fuerzas de seguridad, con la policía, ya, digamos, el clima no era tan ameno para la movilización política. Y tenemos entonces en ese contexto que en febrero del 75 empieza el operativo Independencia, ¿no? Se declara el inicio del operativo Independencia de Tucumán. Como decía hace un rato, esta zona, la de los valles calchaquíes, en relación con lo que es la zona de operaciones del operativo Independencia, es de modo periférica, está un poco por fuera, pero eso no quiere decir que haya quedado al margen de todo lo que fue la militarización generalizada de la provincia de Tucumán durante el operativo Independencia. Y además, hacia, digamos, la conexión de la zona, digamos, del monte tucumano con los valles, a través de lo que es AFI, de toda la ruta esa, estaba muy vigilada porque estaba esta noción de que para ese lado se podían escapar los guerrilleros o las fuerzas subversivas. Pero además, como ya, digamos, como ya se sabe, ya veníamos hablando también, el operativo Independencia se inició teniendo como excusa la presencia de grupos subversivos en el monte tucumano, pero tuvo como objetivo la militarización y la represión de todo tipo de organización social, política y movilización social en la provincia de Tucumán, ¿no? Hubo, digamos, un ataque muy feroz a todo lo que era la organización de los trabajadores, se militarizó y se controló toda la provincia, y se generó además esta noción, como pasó también después en el resto del país, pero digamos muy concentrado en este momento en Tucumán, esta noción de la creación de este enemigo interno que podía estar en cualquier lado, cualquiera podía ser subversivo, cualquiera podía ser extremista, entonces generar esta construcción de la sospecha generalizada y de la vigilancia y del miedo y se extendió por todo el territorio y tuvo sus particularidades, llegó, digamos, de maneras particulares también al Valle Calchaquí. Por un lado, en el Valle Calchaquí tenemos casos muy concretos de represión y de detenciones ilegales, como la de Santana Campos. El 3 de febrero del 75, que es un par de días antes del decreto de inicio del operativo Independencia, la Gendarmería Nacional secuestra a Santana Campos en la localidad de Quilmes, y al día siguiente se detenía también a la que era su compañera en ese momento. Santana Campos estuvo detenido ilegalmente, secuestrado en la escuelita de Famaillá durante creo que un mes. Estuvo primero en la hostería del Mollar, después en la escuelita de Famaillá, y luego sí fue pasado
digamos, blanqueado, como se dice, y unos meses después fue liberado, pero tuvo digamos, ese paso por los centros clandestinos de detención. Al mismo tiempo, en el Valle esto generó que todos los referentes de la Federación Indígena fueran detenidos, llevados a declarar al millar, maltratados, o sea, no he encontrado entre estos referentes locales historias de otros que hayan sido, digamos, secuestrados, desaparecidos, pero sí se instaló la presencia militar en esta zona, y todos los compañeros, digamos, de militancia de esta Federación Indígena de Santana tuvieron que ir a declarar en diferentes momentos al mollar, y fueron llevados en condiciones, digamos, violentas, de diferentes tipos. Acá tengo Vicky, ¿Sí? discúlpame. Tengo por acá una pregunta de Cintia, antes de que avancemos, porque después ya nos vamos de tema, que preguntaba puntualmente, que no le había quedado claro, los sectores que no acompañaron el Parlamento del 73, sobre los motivos y cuáles eran las percepciones tuyas en función de tu investigación, si podías ampliar un poquito sobre eso. Bueno. La idea de qué sectores no participaron del Parlamento del 73, yo la fui construyendo de a poco, ¿no? Y tiene que ver con, más que nada, de lo que sería Amaicha, los sectores dirigentes de Amaicha, pero digamos lo que era el cacique, el presidente de la comunidad, Raimundo Silva, por ejemplo, que era el presidente de la comunidad en ese momento. Yo empecé no a encontrar en ningún lado referencias de que él, como cacique de la comunidad Amaicha, que es donde se estaba realizando el Parlamento, hubiera participado, y a partir de las entrevistas y de conversaciones con diferentes referentes, sí, se me fue confirmando eso, que tanto Raimundo Silva como el sector que estaba con él en lo que era la presidencia de la comunidad y la construcción de lo que era la cooperativa de Amaicha del Valle, que se estaba armando en ese momento en Amaicha como una manera de institucionalizar y de tener una personería jurídica. Esos sectores no estuvieron participando activamente en el Parlamento, no tenían aparentemente buenas relaciones con Santana, tenían como otro recorrido político, otra relación con las instituciones, que, digamos, no iba exactamente por el mismo carril por el que se estaba desarrollando por ahí la movilización de Santana y de los otros grupos que organizaron el Parlamento. Después, mucho más en profundidad cuáles son las razones, o sea, yo las entiendo un poco en esos términos, en términos de que por un lado hay diferencias políticas locales que tienen que ver con estas trayectorias de las dirigencias locales, pero también con la adhesión, el ser o no ser peronista, y entonces cuánto te podía convocar un evento como el Parlamento que era explícitamente peronista. No eran estos dirigentes como Raimundo Silva y otros que estaban, que eran los líderes, digamos, presidentes de la comunidad, el vicepresidente de la cooperativa, la gente que rodeaba a Raimundo Silva en ese momento, no eran referentes del peronismo local, no tenían, digamos, esa pertenencia. Eso es un poco mi interpretación, como digo, no tiene que ver con un montón de conversaciones con gente, con lo que he visto en los papeles, pero es un poco lo que yo pude ir construyendo, reconstruyendo sobre este momento y Sí, sí, tal cual. Te leo lo que pone Patricia Arenas, dice: Doña Esperanza Nieva, comunera maicheña, dirigente indígena y vicepresidenta de la Federación Indígena de Tucumán, fue asesinada hace 10 años. Su crimen no fue nunca aclarado. Hubo por lo menos complicidad policial, también el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda peronista, dice. Nos aporta como dato. Sí, yo sabía de su muerte y sé que es un crimen que no está resuelto, y yo no termino de tener claro tampoco cuáles son los factores que influyeron en ese crimen. ¿No? Perfecto. No tengo más preguntitas por ahora. Podemos seguir si querés. Bueno, bien. Entonces estábamos con este contexto del operativo Independencia, en el que ya se instaló, se militarizó toda la provincia y se instaló el contexto, digamos, de represión, de vigilancia y de sospecha generalizada también en el Valle Calchaquí.
Esto es un relato de una comunera cuando me hablaba de Santana y de su detención, y me decía, han sospechado, sería así, que era guerrillero, por eso nos han llamado para Tucumán, para que vayamos a declarar todos. Bueno, todos hemos dicho que no, no nos ha hecho ninguna conversación así rara, sino que la única misión de él ha sido de gestionar por las tierras, eso ha sido lo único. Lo que a mí me interesa de este fragmento y que, digamos, se relaciona con otros relatos que encontré en el trabajo de campo, em, es esto de aclarar todo el tiempo que no eran extremistas, o sea, que Santana no era extremista y que ellos tampoco eran extremistas, que solamente estaban reclamando por las tierras que les correspondían. Cuando yo empecé a hacer trabajo de campo hace ya varios años, este tipo de relatos o sea, me sorprendieron como fuertemente por esta, como por algo así como para mí que dijeran que estaban defendiendo su derecho a la tierra me parecía un acto absolutamente subversivo y revolucionario, y sin embargo, desde la manera en que estas personas me lo relatan, hacen una diferencia entre el problema, el peligro, lo que estaba mal, digamos, lo que tenía que ser en todo caso reprimido, eran estos extremistas, esta figura de eh, de ese enemigo interno que eran estos extremistas, terroristas, subversivos, como dijeran. Eh, pero no lo que ellos hacían, era como, digamos, esa separación entre ese peligro como externo y sus derechos a la tierra. Pero bueno, por eso esto me gusta. Y siempre estuvo como bastante presente en los relatos esta idea de tener que estar todo el tiempo aclarando que ellos no eran extremistas. En esto que decía, de cómo se instala, digamos, a nivel provincial y también nacional durante toda la dictadura militar, esta sospecha generalizada, la construcción del enemigo interno que va atravesando todas las relaciones sociales. Eso generó que entonces a partir de estas detenciones del operativo Independencia, la participación en la Federación Indígena o en cualquier tipo de reunión o organización que tuviera que ver con defender los derechos, con alguna organización política, pasó a ser digamos, una actividad que sonaba peligrosa, ¿no? Empezó a dar miedo participar de la organización, porque además lo que estaba presente en términos bien ya más de las relaciones locales, era que todo el tiempo podían ser denunciados por extremistas y que, digamos, se empieza a decir que los terratenientes los denunciaban por extremistas. Ante cualquier conflicto que tenían con los terratenientes por el pago de una rienda, por un alambrado, por alguna disputa que tenían con los terratenientes, enseguida había una denuncia por actividades subversivas y aparecía la policía. Eso es más o menos lo que en general aparece en los relatos. También aparece con cierta claridad que a partir de este momento del operativo Independencia, los terratenientes vuelven a tener, digamos, fuerza para reclamar los arriendos adeudados, para eh, desalojar a quienes les parecía que tenían que desalojar. Esto se habla en general en la zona, digamos, de Quilmes, especialmente de un nuevo avance de los terratenientes sobre el derecho a la tierra, como con más fuerza, porque tenían además de su lado a las fuerzas de seguridad y toda esta posibilidad de denunciarlos por extremistas, por subversivos, ante cualquier actividad. Al mismo tiempo, digamos, por un lado eso es como la presencia de esta sospecha generalizada y, como les digo, atravesaba a las relaciones sociales, era como muy clara en relación con los terratenientes, pero también estaba presente en otras relaciones sociales. Digamos, también hay historias donde empiezan a haber, digamos, sospechas y denuncias entre vecinos, entre los propios comuneros, de quién era o no era una cosa o la otra, quién era extremista o al revés, o quién estaba con el ejército. Digamos, todo este contexto de, digamos, de violencia, de represión, de peligro de alguna manera, también va generando, digamos, conflictos en las relaciones sociales hacia adentro de las comunidades, ¿no? De quién estaba de qué lado en este contexto. Por otro lado, acá lo que puse, bueno, es un poco largo, pero no lo vamos a leer acá. El operativo Independencia fue dirigido en ese primer año, por lo menos, por el general Abel Vilas,
comandante de la Quinta Brigada. Este general publicó un par de años después este diario de operaciones, donde contaba cómo había organizado y realizado todo el operativo de Independencia. En una parte aparece, digamos, un fragmento que titula Un viaje a los indios calchaquíes. ¿Por qué traigo esto? Además de que porque es interesante en sí mismo, está bueno para expresar justamente esta noción de cómo se instalaba esta idea de la sospecha y de que entonces, aunque no se considerara estas comunidades como partícipes directas o activas en la subversión, estaba esta idea de que podían ser colaboradores, idea, digamos, con esa idea se persiguió y se reprimió a, digamos, a toda la zona independencia en Tucumán, y eso también llegaba acá, pero además desde una imagen como bien particular de lo que eran las comunidades indígenas. En este fragmento él cuenta que en una zona entre Angostura y Amaicha del Valle existe una gran concentración india. Según mis informaciones, el contingente indígena colaboraba con la subversión. Por eso, tratando de conocer la verdad del asunto, llegué hasta el campamento donde conversé con el cacique, un hombre llamado Condolí. Él me explicó en su media lengua las dificultades económicas por las cuales atravesaban ellos. Desde hacía años vagaban sin ton ni son por estos parajes, ofreciéndose a trabajar por salarios de hambre. Sus demandas a la gobernación nunca habían sido tenidas en cuenta, tampoco los partidos de la oposición, por una causa sencilla: su caudal electoral era exilio. Y después de todo, como rebelarse no podían, nadie los tenía en cuenta. Acá, digamos, es instalar esta idea de, digamos, las comunidades indígenas como absolutamente marginales y que de algún modo por esta situación de extrema pobreza eran vulnerables a caer en manos de los subversivos y a, digamos, terminar colaborando. Y plantea al final que él intercedió ante el gobernador Jury para que les otorguen tierras aptas para cultivo, y que luego de unos meses de gestión se otorgaron las primeras 60 parcelas de terreno. Este fragmento es un fragmento para mí raro, no me cierra mucho, digamos, de quién realmente está hablando, porque yo no encuentro ningún cacique Condolí en esta época para lo que es la zona de Amaicha del Valle. Si habla de una gran reservación indígena, yo pienso en la comunidad, que estará hablando de la comunidad indígena de Amaicha del Valle, que era la que existía como referencia, pero no, digamos, no le encuentro como al relato demasiado sentido, pero igual sí puede reflejar ciertas acciones que sí existieron y que se llevaron a cabo en la zona de Quilmes, que son lo que eran las acciones, lo que era digamos, las actividades de acción cívica que tenía el ejército, digamos, además de las acciones militares. En el operativo Independencia estaban la acción psicológica, que tenía que ver con toda la propaganda y la legitimación digamos, del operativo y de la acción del ejército, y las actividades de acción cívica que tenían que ver con resolver cuestiones de bienestar social, de asistencia social en comunidades que tenían muchas necesidades. Y que eran, digamos, por ejemplo, acá tengo una nota del diario Noticias de Tucumán, en el que reflejan un operativo de bienestar social en la zona de los valles. La foto es muy borrosa, no se distingue mucho, pero es un operativo de control de sanidad, y donde les llevaban también cajas de víveres y otro tipo de materiales, de mercaderías, a la zona de los Quilmes, de Valles Calchaquíes, y que son operativos que se realizaban entre el Ministerio de Bienestar Social y lo que era la División de Asuntos Civiles de la Quinta Brigada del Ejército, ¿no? Porque eran de algún modo los que estaban controlando o trabajando más en la zona. Además de esta nota, en los relatos, en las conversaciones, siempre estuvo muy presente esta imagen de que durante esta época los camiones del ejército llegaban a Amaicha y Quilmes a repartir cajas de víveres, ¿no? La presencia del ejército estaba, digamos, como muy fuerte y de diferentes maneras en esta región. La presencia, digamos, del reparto de víveres, también, digamos, el ejército vigilando toda la zona, controlando que no crucen por los caminos personas que no sean locales, esta vigilancia también de las actividades. También en esta época, como decía hace un rato,
a partir ya de fines del 74, con la Ley de Seguridad Nacional y con la declaración del estado de sitio, todas las reuniones políticas fueron prohibidas, y eso acá también se hizo sentir. Y además esto, o sea, en los relatos sí está siempre esta idea de que de noche se escuchaban camiones del ejército y que no sabían a dónde iban, de la vigilancia constante, además de además del secuestro de Santana y de otras situaciones que fueron violentas, de llevarse gente a declarar, digamos, de la presión de los terratenientes. Hay como diferentes aspectos de esta presencia del ejército en la zona, aunque sea una zona de algún modo periférica o marginal en relación a lo que fue el fuerte de la represión que tuvo el operativo Independencia en otros sectores de Tucumán, ¿no? No sé si. Entonces, eh, en este sentido, quizás lo que, digamos, lo que a mí me interesaba como ir resaltando era cómo estos diferentes ejes de acción que tuvo digamos, la represión, el operativo Independencia y la presencia del ejército, ¿no? Por un lado está la represión concreta hacia ciertos sectores que estaban, que eran militantes activos, como Santana y todos los referentes de la Federación Indígena, y también otros referentes que podían tener actividad política en otros espacios más allá de la movilización digamos, indígena. Pero también estaba digamos, la sospecha generalizada, el miedo, la idea de un enemigo interno, este cuidado de no participar para no ser confundido con un extremista, y eso, como les decía, de que eso también generó ciertos conflictos internos, sospechas, denuncias entre los pobladores, entre vecinos, ¿no? Como genera un clima complicado. Y la presencia del ejército con esta acción cívica, donde intentan resolver situaciones relacionadas con las necesidades básicas, además de esos repartos de víveres, esto me lo estaba olvidando. También, y en relación quizás a lo que contaba Abel Vilas en este fragmento, como el tema del acceso a la tierra era un tema que ya hacía años que estaba llegando, digamos, al gobernador, a las instancias del Estado provincial y nacional, el tema, digamos, la problemática del acceso a la tierra, tanto en Amaicha como en Quilmes, era un problema que estaba, digamos, pendiente y más o menos en agenda ya hace años. Entonces, en este contexto, donde además a partir del Parlamento indígena se había puesto como más todavía, se había visibilizado aún más el tema de la tierra, en el 75, en agosto del 75, una comisión del Estado formada por representantes del gobierno nacional por un lado y también representantes de la División de Asuntos Civiles de la Quinta Brigada del Ejército, se reúnen en Amaicha con representantes de la comuna rural y de las comunidades indígenas de Quilmes y de Amaicha, con intenciones de tratar de resolver estas problemáticas de la propiedad de la tierra y del acceso a la tierra y al agua de los pobladores de las dos comunidades. A partir de ahí se inician ciertas conversaciones, incluso aparentemente con uno de los terratenientes de la zona, que estaba dispuesto a ceder ciertas partes de su territorio para darles parcelas a las familias, y además, digamos, dentro de la Amaicha, que Amaicha, como les decía, sí tenía digamos, la posesión, la tenencia de la tierra, pero de manera no irregular, digamos, con cierta inseguridad jurídica, y el Estado provincial empezó a gestionar la posibilidad de otorgarle títulos a los pobladores de Amaicha sobre esas tierras que estaban usufructuando. Y entonces en este contexto del 75 también el ejército hace parte, es un agente más en esta discusión, en este intento de resolver la problemática de la tierra. Vicky, Sí. discúlpame. Se van acumulando unas preguntitas. Voy a retomar una que se me había pasado. Preguntan por acá. Cuando lo llevaban a declarar al Mollar, ¿es la hostería de Feia? Pregunta Bárbara. La hostería,
Es la hostería yo creí que no es la hostería del ACA del Mollar, yo no sé si hoy en día existe como tal, como digamos la hostería de Maicha que se cerró, pero es, Claro, bueno, digamos, eso puede ser que sea que haya cambiado de nombre. Pero vos en el registro tuyo era la hostería de Aca en el Mollar. sí, que además es digamos, hubo ahí, digamos, no sé si un centro clandestino de atención con todas las letras comparado con los otros que no de fama y ya y eso, pero sí hubo una base de una de las divisiones del ejército, y, fue un lugar donde se llevaban detenidos, por lo menos a declarar seguro, no solo, digamos, estos detenidos del Valle. No sé si respondo la pregunta, pero ahí. Bien, bien. Eh, Después preguntan por acá si, viste que complejo que es cuando uno enuncia, ¿no? Dice, los términos extremistas, subversivo, ¿son términos extraídos de los relatos de los lugareños, parte de tu investigación? Sí, no son palabras que yo elegiría, pero son la forma en la que aún hoy hablan, especialmente la gente grande que en ese momento estaba, digamos, activa, te hablan de eso, nos confundían con extremistas, digamos, la palabra extremistas te diría que es la que más escuché en general, y la de subversivos también. Pero sí, yo los estoy retomando porque son las palabras que aparecen en los relatos, no es una elección mía. Y que además me parece que da cuenta de cómo se hablaba en esa época, ¿no? Si cuando se revisan los periódicos de la época y todo, también eran los términos en los que se hablaba digamos, de la represión, ¿no? Se detuvieron tantos extremistas, mataron a un subversivo, eran como las palabras eh, que estaban presentes y que sí me aparecen aún hoy en los relatos, en cómo cuentan esa época. Bien. Ya te retomo otra preguntita que teníamos por acá. Bueno, por acá preguntaban las fechas y me parecía importante rescatar esto, que si bien el operativo Independencia está fechado desde febrero del 75, van apareciendo ya desde el año 66 ciertas prácticas que si bien no tienen la sistematicidad que del 75, ni siquiera la del 76 en adelante, pero sí hay algunas prácticas ya de un cierto abuso de poder, estamos hablando de los azucareros, ¿no? De los dueños de los ingenios, de los terratenientes y esto, pero preguntaban específicamente intervención de militar o del ejército, a partir de qué año tenés registro. Y más o menos en el 74, en general me hablan de que ya la cosa estaba complicada y, digamos, y por ahí no tengo referencias como bien concretas, pero sí, yo creo que, digamos, el clima represivo en el 74 ya se hacía sentir, especialmente además porque, esto por ahí me lo salteé, a Santana Campos lo tenían vigilado desde diciembre del 73, hay, digamos, todo el expediente digamos, que hay de las acciones de Santana, que es parte de los expedientes del juicio de la mega causa del operativo Independencia, muestran que la policía estaba siguiéndole los pasos desde diciembre de 73. Hay información sobre el Parlamento indígena que aparece ahí. Y en el 74, como digamos el clima, aparentemente por lo menos ya estaba complicado para todo lo que fuera movilización, reuniones, movilización territorial y otras, porque Santana Campos también participaba, digamos, en otro tipo de movilizaciones en la zona, por ejemplo, en reclamos de los obreros de vialidad para que los pasen a planta permanente. Entonces cortaban una ruta y ahí estaba Santana con los obreros de vialidad, digamos, agitando esa movilización. Y así, digamos, en otros aspectos. Entonces el clima en el 74 ya estaba, digamos, complicado, pero porque la presencia más concreta y estas acciones concretas que tuvieron que ver con detenciones, con llevárselos a declarar y todo, fueron a partir de febrero del 75. Y la última consulta que hay por acá es si tenés datos de quiénes eran las familias terratenientes de aquel entonces. Está la familia Chico, los Cano, eran varias familias, depende de qué zona, digamos, de esa franja que hoy en día es la comunidad de Quilmes, estemos hablando. Después, no todos tuvieron, porque, por ejemplo, de la familia Chico, que es una de las familias terratenientes aún hoy, uno de los terratenientes estaba digamos, tratando de, digamos, a ver, es el que estuvo en esta reunión con representantes del gobierno en el 75
diciendo que él estaba dispuesto a aportar parte de los terrenos, de los territorios de su familia para parcelas a las familias de la zona. Con esto que quiero decir, que quizás no todos los terratenientes de ese sector tuvieron la misma actitud hacia las reivindicaciones de los pobladores locales. Tampoco quiere decir que, digamos, también puede ser que en algún momento tuvieran una buena relación y que en otro momento no, también las relaciones pueden ser cambiantes, pero digo, son varias familias, no es una sola, no son terratenientes tan grandes como en otras zonas de Tucumán o del noroeste, sino como más, no son como propiedades un poco más partidas, pero sí seguro son los chicos Sosi, los Cano, y después hacia la zona del Paso digamos, y en el límite con Catamarca. En este momento no me sale el nombre porque era menos conocido y se me borró. Por eso, cualquier cosa que me contacten y los referencio mejor. Perfecto. Ya acumulamos unas preguntitas más y ya quizás vamos haciendo tiempo para que la puedan hacer cuando hagamos las conclusiones generales y capaz que la pueda hacer cada uno ya a partir de ahora, ¿no? O sea, digo, cuando vos termines, pero las vamos acumulando hasta eso. Bueno, me pasó un montón de tiempo. Bueno, acá lo que traje también para pensar un poco en las diferentes acciones que la dictadura, ya acá estamos un par de años más adelante, en contexto de plena, digamos, de dictadura militar, traje un par de fotos de lo que fue la reconstrucción del sitio arqueológico de Quilmes como una de las políticas públicas fuertes digamos, de las obras públicas fuertes del gobierno militar en la zona. Y que, digamos, está bueno pensarlo además para entenderlo un poco en paralelo, estos procesos de organización, estos procesos políticos que se habían dado solamente un par de años antes en la zona. En el marco del proyecto NOA turístico que se estaba desarrollando en toda la región, y un poco siempre pensando en el contexto del Mundial 78, que generó que el Estado hiciera inversiones en diferentes lugares, aunque la relación no fuera tan lineal, se realizó una reconstrucción con fines turísticos de lo que es el sitio arqueológico de Quilmes, que en ese momento se lo denominó Ruinas de Quilmes, hoy en día lo conocemos como Ciudad Sagrada de Quilmes, en función de, digamos, de todo un proceso de restitución del sitio arqueológico a las comunidades que se dio en los últimos años. Pero bueno, eso también fue como otra de esas políticas donde el Estado, digamos, la dictadura del gobierno militar no solamente actuaba reprimiendo, sino también construyendo sentidos, construyendo obras, construyendo y también ideología. Y entonces se hizo esta reconstrucción del sitio arqueológico para hacerlo un referente turístico de la zona, como lo fue, lo sigue siendo hoy en día. Se construyó un museo, acá había unas fotos de inauguración. Y fue un proceso en el que, por supuesto, por decirlo, no participaron los pobladores locales en tanto referentes indígenas de esa historia. Digamos, acá lo que se ve es obreros trabajando, la gente de la zona fue contratada como mano de obra para levantar esas pircas, para hacer la reconstrucción y construir la obra del museo de sitio. Pero no hubo, por supuesto, no hay una reivindicación en esta reconstrucción del sitio arqueológico de los pobladores locales en tanto los indígenas, sino que es una construcción del sitio arqueológico como un monumento, un pasado ancestral heroico de unos, digamos, de unos pueblos indígenas que ya no existen. No sé, y acá un poco ya para cerrar, un poco a partir, digamos, después de este momento como más álgido, digamos, más complicado, que quizás fue el 75 y todo el momento de la operativa Independencia, a partir del 76, de todas formas, lo que era la organización indígena, la federación indígena, se había desestructurado, había desaparecido, ya no había una organización, especialmente para lo que era aquí, la estuviera reivindicando la propiedad de la tierra.
En Amaicha sí se siguió adelante con los procesos más institucionales que ya habían arrancado más o menos en el 70-71 de intentar que el gobierno provincial otorgara escrituras a las parcelas por lo menos familiares. Se fue haciendo, digamos, un proceso de pasos más lentos, pero de ir eh, regularizando la tenencia a la tierra de ciertas familias. No se logró en los 70 un reconocimiento de la propiedad comunitaria en Amaicha, pero sí se intentaba por lo menos ir consiguiendo que se otorgaran títulos de propiedad individuales a las familias. Y se otorgaron algunos. En el 76, 77 hubo ciertas entregas de escrituras a familias amaicheñas. No fueron tantas, no fueron todas, pero hubo por lo menos dos momentos en los que se entregó un número de escrituras a las familias de comunidades de Amaicha. Y para lo que es la zona de Quilmes, en el 76, más o menos, cuando ya Santana no estaba en la zona, porque además después de la detención a él lo liberan, pero no, digamos, no vuelve a tener una acción tan presente en el valle, se va a vivir después a Salta, vuelve a ser detenido en el 77, tiene una historia como bastante compleja. Pero en el 76, el que aparece, los que, digamos, empiezan a retomar una noción de organización comunitaria en Quilmes, es Pancho Chaile, el que hoy en día es cacique de la comunidad india de Quilmes, que hasta ese momento, digamos, Pancho Chaile muy jovencito migró a la ciudad de Buenos Aires para trabajar, como hacían muchísimos de los jóvenes, digamos, de esta zona. En Buenos Aires se contactó y empezó a participar del AIRA, de la Asociación Indígena de la República Argentina, y se contactó y fue formado como referente indígena dentro de estas organizaciones. Incluso Pancho Chaile participó del Consejo Mundial de Pueblos Indios en Canadá en el 75, 76. Y en el 76, dentro de los objetivos que el AIRA tenía, que era, digamos, de algún modo formar referentes para que después volvieran a sus territorios a organizar a las comunidades, Pancho Chaile volvió al Valle y empezó a participar a intentar reformular, reconstruir esa organización indígena que había intentado generar. Es un recorrido, digamos, quizás es un recorrido diferente al recorrido que por ahí había propuesto Santana en el 73. Pancho Chaile no, digamos, no tiene una militancia partidaria, por lo menos digamos, por lo menos explícita, o que sea parte de la historia que cuenta. Él tiene una formación en organizaciones indígenas, y a partir de eso y de relaciones con las organizaciones a nivel nacional e internacional, va construyendo junto a otros referentes locales que siempre estuvieron en la zona, ¿no? Los referentes de cada una de las comunidades de base que han sostenido la política colectiva en los diferentes contextos y en relación a las necesidades locales. Empieza a reconstruir esta organización que a partir del regreso de la democracia logra empezar a institucionalizarse. En la década del 80, por un lado, los referentes de Quilmes y de Amaicha militan junto a otras organizaciones indígenas en todo lo que es la ley 23.302, que es la ley de apoyo a las comunidades indígenas, que se legisla en la década del 80. Hacen dos parlamentos regionales más en los 80. Uno lo hacen en San Miguel de Tucumán, pero el otro lo hacen en Quilmes, en la casa de Jesús Costilla, que es de donde es esta foto. Y consiguen las dos comunidades, Amaicha y Quilmes, en el 84 o en el 85 por ahí, que la provincia les otorgue una personería jurídica como asociación civil, una personería jurídica, digamos, común a otras instituciones, pero eso fue, digamos, el primer reconocimiento institucional, digamos, que tuvieron estas comunidades, para que después en la década del 90, a partir de la reforma de la Constitución Nacional y de la creación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, estas dos comunidades pudieran sí registrarse y conseguir sus personerías jurídicas como comunidades indígenas, que a Amaicha le permitieron titularizar finalmente en la década del 90 sus tierras de comunidades, de las que hoy en día tienen entonces titularidad. Para Quilmes, el tema territorial sigue siendo un tema pendiente. Quilmes no tiene acceso a sus territorios, tiene una reivindicación, pero no tiene la propiedad de la tierra.
a partir de, digamos, de todos estos procesos, las familias de Quilmes hoy en día quizás no pagan arriendo a los terratenientes, pero todo el tiempo están generando conflictos nuevos en diferentes zonas, porque, digamos, en donde los terratenientes venden un terreno para una inversión de algún otro tipo, estas familias se encuentran en una empresa, por ejemplo, vitivinícola, y cerca el espacio en el que ellos tenían, no sé, sus animales o sus parcelas, y se tienen que ir porque esas tierras, el terreno y ahora hay una empresa vitivinícola o un proyecto turístico o lo que sea que les va, digamos, cercando el espacio. Entonces todo el tiempo está, digamos, la comunidad de Quilmes teniendo pequeños conflictos territoriales en diferentes zonas relacionados con esto, con que no tienen la titularidad de sus tierras, entonces es un conflicto que está abierto y que está siempre a punto de estallar, por decirlo de alguna manera. Y con eso doy por cerrada, creo que me extendí un montón, les pido disculpas. Hay algunas preguntas que no las voy a retomar para que no sea un monólogo entre Victoria y yo, así que si por favor las personas que hicieron las preguntas quieren aprovechar, si han quedado las dudas todavía para hacerlas en este momento, con mucho gusto. Hay una Bueno, de Conti, no sé si... yo quería preguntar, hola Victoria, Hola. vos hablás de que Amaicha pudo titularizar las tierras. ¿Me podés explicar un poco de qué se trata eso? Porque siempre creí que Amaicha tenía un proceso independiente por el tema de la cédula, pero así como lo explicaste vos, me parece que estoy equivocada. Mira, yo justamente hace no tanto le hice esa pregunta concretamente al cacique de Maicha, Eva, a partir de la personería jurídica de la comunidad de Amaicha, la personería jurídica nacional del RENACI, eso les otorga digamos, una figura jurídica que permitió que la provincia o que el Estado les cediera la titularidad de esas tierras, porque las tierras de Amaicha en términos formales eran tierras fiscales. Por más que estuviera la cédula real y por más que tuvieran la posesión y el uso de esas tierras, en términos formales, lo que es digamos, la titularidad de esas tierras. Así en esos términos, por lo menos me lo explicó Eduardo Nieva, y tiene, digamos, sentido. gracias. ¿Habían otros comentarios, otras preguntas por ahí? Bueno, por acá hay muchas felicitaciones, hay algunos aportes interesantes que también te los vamos a pasar, Victoria, para que vos los leas. Hablan por acá. Dice Leo, no sé si está Facundo. Facu, no sé si le querés hacer el comentario que pusiste. De la familia Cano. Bueno, lo leo. Dice, la familia Cano que se menciona, ¿tiene algo que ver con el ex candidato a gobernador y funcionario macrista? Ahí yo les voy a pedir ayuda a los demás tucumanos para hacerme estas genealogías de la familia. Yo no te lo sabría decir realmente. Supongo que un poco deben ser todos parientes, ¿no? Los que tienen más o menos el mismo apellido y son de la élite, pero quizás otro tucumano lo tenga más claro. Bien.
Estaba Conti por ahí también haciendo alguna pregunta. Sí. Conti, Conti ¿te pregunta escuchamos? por la participación de la FOTIA en el primer parlamento. Eso Sí. es, digamos, la participación de la FOTIA en el primer parlamento del Valle Calchaquí aparece en una de las notas que están publicadas en la Gaceta. Entonces yo entendería que son de la comisión directiva, y ahora estaba buscándolo y no lo encuentro. Pero digamos, no tengo un montón de información sobre eso. Es como una participación de la FOTIA que se acerca a dar apoyo a esa organización. Conti lo podemos seguir indagando más en profundidad. Gerardo, ¿anda por ahí? Gerardo pregunta sobre la participación de los comuneros en la reforma del 94, si tenés alguna info de eso. Entiendo que hubo, digamos, lo que son los referentes de las comunidades que tuvieron, digamos, participación incluso previamente en lo que fue la militancia de la 23.302, sí participaron, entiendo algunos, en lo que fue, sí, ahora no me salen las palabras, pero sí hubo, pero no sé si de los comuneros en términos generalizados, sino de los referentes, dirigentes de las organizaciones indígenas, los que tenían relación con el INAI y con otras organizaciones a nivel nacional, digamos, no sé si con una participación generalizada de todos los comuneros. ¿Hay alguna otra consulta por ahí? Bueno, hay agradecimientos, hay gente de... Por acá tenemos unas colegas tuyas, Victoria, que son de Chile, que también mandan saludos y dice que ya se van a poner en contacto. Bueno, no sé si colegas, son arqueólogas. Yo ya las estoy unificando. Bueno, hay muchos saludos por acá. Sí, No, consulta muy breve. sí, sí. Hola. Sí, bueno, muchas gracias por... Podríamos consultar más sobre tu trabajo, leerlo. A punto de salir, una en la revista del Instituto de Arqueología y Museo, la revista Mundo de Antes, y otra en un librito sobre el operativo Independencia que coordinaron Santiago Garaño y Ana Concha. Igual te los puedo, si me escriben, yo te los puedo pasar, son dos cosas que están, digamos, a punto de salir, supongo que en los próximos meses, pero si me escribís yo te los puedo pasar. Y son más o menos la síntesis de lo que hablé hoy, ese sería más o menos. Sí, el mail por acá están pidiendo el mail tuyo, Vicky, pero se lo vamos a mandar junto con las constancias, todos los datos, incluso este Power y las referencias estas para seguir profundizando el tema que pedían también, ¿sí? Se las estamos pasando, téngannos cariño y piedad con esto, hasta el martes próximo, más o menos, así tenemos tiempo de confeccionar todo junto y poder enviárselo. ¿Otras consultitas? ¿Preguntas que hayan quedado pendientes? Sí, Silvia. Sí, discúlpame, quería saber si también nos podíamos hacer de la grabación, porque incluso, bueno, muchos compañeros por ahí no han podido estar presentes virtualmente, pero nos gustaría pasárselo. Si se puede acceder a la grabación. Sí, les cuento. Cuando nosotros les enviamos, va en un mail, va a ir adjunto el video que ya va a estar subido a YouTube para que lo puedan revisar de ahí, el material bibliográfico que se utilizó para hoy, es decir, el Power y las otras referencias, la constancia y los datos de la disertante por cualquier cosa que necesiten también. Así que va todo completo, por eso hasta que lo sistematicemos a todo eso, un poquito de paciencia, que calculamos que hasta la semana que viene, una semanita por lo menos, para que les vaya llegando a todos, ¿sí? Mañana
no, mañana no, mentira. Pasado mañana ya comenzamos con el envío a todos los presentes. Perfecto. Gracias. ¿Quedan preguntas por ahí, colgaditas? ¿Algún aporte? Muy bien. Entonces, les voy a pedir que si tienen 2 minutitos más para regalar. Natacha, ¿Sí? ¿Quién me habla? Hay una voz del más allá. Laura. Ah, ahí te veo. Yo, Laura. Una cosa que quería, antes que demos por finalizado este encuentro, avisarles a los que están que la próxima semana, el próximo miércoles, el arqueólogo, que es el coordinador del LIGIAT, Ezequiel del Bel, va a hablar en el conversatorio sobre el trabajo que el LIGIAT ha hecho en Arsenal, en el Arsenal Miguel de Ascuénaga. Así que bueno, están todos invitados a participar. Eso solamente. Perfecto, muchas gracias. Si tienen ganas y si se prenden para que nos quede un recuerdito que también se los vamos a mandar, podemos hacer una fotito grupal. Si activan 1 minuto la cámara, se me los peinan un poquito para que hagamos unas capturas de pantalla y con esto nos aseguramos que nos quede un souvenir del día de hoy. Denme 1 minuto. Ok. Voy a hacer una cuentita por las dudas, voy a ir cambiando de pantallas, pero por las dudas sonríen todos, ya conocen la dinámica, ¿no? Todos sonríen a cámara, porque después si salen con los ojos cruzados no me hago cargo. A la 1, a las 2, a las 3. Voy con la siguiente pantalla. Banquen 1 minuto. Ahora sí. A la 1, ay, esperen, que se me actualizó acá. A la 1, a las 2 y a las 3. Ay, por favor. Ahí está el próximo disertante, ahí lo estoy viendo. Y ahora voy con la última pantalla. Ahora sí. A la 1, a las 2 y a las 3. Estupendo. Bueno, ha sido un gusto compartir la jornada del día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias por haber estado. Victoria, muchísimas gracias por este aporte, por seguir construyendo memoria entre todos y este aporte tan valioso. Gracias a cada uno de los presentes. Por invitarme. No, por favor, gracias a vos. Y vamos a seguir en contacto porque nos queda mucho todavía por hacer y por construir y por investigar. Que tengan muy buenas noches todos y todas. Será hasta la próxima semana. Gracias. Adiós. Felicitaciones. Muchas gracias.